Hola, muy buenas noches a todos. Queremos saludarlos en estas primeras horas del séptimo día de la semana Así es. y darles la bienvenida, ¿no?, a este momento, a este espacio de lectura, de reflexión, de compartir, ¿no?, de compartir alguna, alguna verdad que hemos encontrado en la palabra de Dios y nos pareció importante para comunicarla a otros, ¿no?, a través de este medio maravilloso que es este, la tecnología, ¿no? La tecnología. Como hacemos habitualmente, vamos a tener una lectura, una porción de la palabra como introducción al programa y luego una oración para invitar al Espíritu Santo y para pedir la bendición de Dios sobre este momento que vamos a compartir con ustedes, ¿no? El pasaje que elegimos para esta ocasión se encuentra en el libro del profeta Daniel, el capítulo 2. Eh, Vamos a leer eh, tres versículos y parte de otro más, ¿no?, desde el 20 en adelante. Habló Daniel, dice el pasaje, y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, ¿no? Y dice otras cosas más, pero lo que queremos destacar en este momento, en esta lectura, es que Dios merece honra, merece gloria, ¿no?, merece alabanza y adoración Así de es. parte de nosotros, ¿no? Daniel mencionaba algunas cosas, hay mucho más motivos, pero este tiempo de sábado, como nosotros lo llamamos hoy en día, este tiempo que fue apartado por Dios desde la creación del mundo, el séptimo día, es un momento especial para eso, para reconocer, para alabar, para adorar, para honrar a Amén. Dios por todo lo que nos da, por todo lo que es, por todo lo que ha hecho con nosotros. Alguien diría, y bueno, ¿y qué es lo que he hecho? ¿Y qué es? Bueno, en la palabra está todo revelado, ¿no? En la Biblia es la autorrevelación de Dios. Así es. Dios nos dice a nosotros cómo es Él y nos da motivos para reconocerlo, para adorarlo, para alabarlo, ¿no? Y este tiempo es especial para eso. Por supuesto, durante cualquier momento, instante de nuestra vida podemos hacerlo, pero Él apartó el sábado para que nosotros, sin ningún estorbo, sin ninguna otra ocupación, sin ninguna cosa que nos distraiga, podamos acercarnos a Él, Así es. ¿no?, ofrendarle nuestras vidas, ofrendarle nuestra existencia y alabarlo por su bondad. Así es. Así que nos unimos con Daniel, ¿no? Nos unimos a Daniel en este momento de alabanza y elegimos Daniel porque hoy vamos a tratar un tema que está en el mismo libro y que tiene una relación muy, muy importante con esto que Daniel estaba comentando allí en el capítulo 2. Así es. Así que bueno, con este pensamiento en mente, vamos a dirigir, a elevar nuestros pensamientos y a dirigir nuestras palabras al Creador y al Señor de todo. Los invitamos a que nos acompañen. Querido Padre Celestial, gracias por este tiempo especial que tú nos has dado para reunirnos contigo, para dedicar de tiempo completo, de fuerza completa, nuestra atención a ti. Que podamos ser iluminados con tu gloria, con tu revelación, y que encontremos motivos suficientes para reconocerte y para aceptarte y alabarte como nuestro Dios. Claro. Te pedimos, Señor, que en estos minutos que vamos a tener de lectura de tu palabra, sea el Espíritu Santo el que nos dirija, el que nos muestre, el que nos ilumine, y que podamos encontrar algo más en estos minutos, algún motivo más para poder rendir de nuestras vidas, nuestro interés, nuestro tiempo, nuestra alma. Te lo pedimos humildemente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, eh,
Bienvenidos a los que estén conectados. En este momento está mi esposa conectada. Le damos la bienvenida también a Soraya. Y bueno, este espacio que hemos dado en llamar Conversemos a la luz de la Biblia. Estamos hasta la tercera temporada, que estamos trabajando con Gustavo Dorado, y viendo un tema en general que que hemos dado en llamar, que está escrito como lees, mirando la interpretación bíblica a partir de las parábolas, de las enseñanzas bíblicas, de algunas profecías, visiones. Hoy vamos a ver algunos de los sueños, ¿no es cierto? Que vimos la semana pasada, la vez anterior, habíamos visto al Valle de los Huesos Secos, que está relatado en Ezequiel 31, 37, perdón. 27. Entonces vamos a ver hoy algo muy interesante que tiene que ver con uno de los reyes más nombrados en la historia, Nabucodonosor, ¿no? Que hay hasta una película que tiene hasta el nombre, ¿no? En el caso de la nave, ¿te acordás? Así que bueno, vamos a darle paso a esto. Estamos los primeros y terceros viernes de cada mes, en vivo generalmente como hoy. Comenzamos en streaming de vuelta. Probablemente la siguiente vez que tengamos contacto no lo hagamos grabado por obligaciones, a menos que tengamos alguna obligación personal cada uno, que en todos casos lo dejamos grabado. Lo subimos a dos redes, una es Facebook y otra es YouTube. En YouTube lo hacemos en una hora diferida generalmente, pero en Facebook estamos en streaming casi permanentemente. Bueno, mi nombre es Dino Rosso, Gustavo Dorado, somos laicos, no somos pastores, solo estudiamos la Biblia y queremos compartir aquello, como decía Gustavo, que hemos estudiado. La introducción que hizo Gustavo sobre Daniel capítulo 2 es en el reconocimiento de Daniel, de lo que es después de la visión que había visto y que Dios le reveló acerca de Nabucodonosor, que había tenido un sueño, y la gran estatua conocida, que simboliza a todos los reinos, a toda la historia, pero que muchos la asocian a Babilonia. Vamos a ver primero una pequeña revisión de lo que hemos visto en la última charla que tuvimos, que fue, como decía antes, el Valle de los Huesos Secos. Arrancamos con Gustavo. La última conversación había sido basado en el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel, ¿no? Allí el profeta relata una visión que le fue mostrada, ¿no? Acerca de un valle donde habían huesos, que indicado por Dios, ¿no? Pero por palabras del profeta, los huesos se juntaron, hueso con hueso, se cubrieron de tendones, de músculos, de piel. Dile a los huesos, ¿no? Dile a los huesos tal Claro. cosa, ¿no? Dios lo envió a este profeta en la visión, ¿no? Lo habilitó para que por su palabra Claro. ocurriera todo esto, ¿no? Exactamente. Y una vez que estuvieron los cuerpos, digamos, restaurados los cuerpos, vino sobre ellos el Espíritu de Dios, ¿no? Y revivieron, ¿no? Dios estaba mostrando al profeta y a todos aquellos que escucharon del profeta esta visión, que Él es un ser poderoso, ¿no? Exactamente. Que Él, para Él, lo que para los hombres resulta imposible, impensable, ¿no? Impensable, impracticable, una cosa inconcebible para la lógica, para la inteligencia, para el conocimiento humano. Para Dios es cuestión de un par de palabras, ¿no? Nada más, ¿no? El salmista dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, ¿no? Y por el aliento de su boca los confines de la tierra, ¿no? La palabra de Dios tiene un poder impensado, incomprensible para nosotros, ¿no? Entonces, ¿a quiénes le estaba señalando Dios esto? ¿No? Le estaba enviando este mensaje a aquellos que estaban cautivos en Babilonia y que veían imposible
la restauración de su nación, la restauración de su ciudad, de su templo, ¿no? Porque, como vamos a ver ahora en un rato, el imperio babilónico fue un imperio muy poderoso, ¿no? Muy poderoso. Y era impensado que un grupo de cautivos fuese capaz de sacudirse de encima ese poder y volver a restaurar aquello que este imperio había destruido, ¿no? Y también el hecho de la contención que vos hablabas antes, ¿no es cierto? Mostrarles el poder y que, aparte de hacer lo que nadie puede hacer, lo crean. Porque era algo muy vivido, una visión que le dio a Ezequiel, que era muy vivida, lo cual le daba la seguridad de que lo que decía él, recordemos también que el reino se había dividido en dos partes, Judá e Israel, el reino del norte, el reino del sur, y que dice que todo Israel iba a ser restaurado, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál era el mensaje? El mensaje era, miren, no se desanimen. Esto lo podemos leer por ahí en el versículo 11. Vamos a leer lo que dice el versículo 11. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, los israelitas, los judíos cautivos, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y todo, y somos del todo destruidos. O sea, no había salida. Para ellos no había salida. ¿No? Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¿No? Dios está diciendo, yo soy poderoso. Si yo dije que lo voy a hacer, yo lo voy a cumplir. Confíen en mi palabra, ¿no? Y ahora, quizá la parte importante para nosotros hoy en día, porque esto sucedió en un lugar muy lejano y en un tiempo muy distante, ¿no? 2600 años. ¿Qué mensaje hay acá para nosotros? Bueno, para nosotros sigue siendo el mismo mensaje. Si para nosotros parece que está todo perdido, no está todo perdido, ¿no? Dios ofrece una salida. Bueno, podemos hablar un día de cómo es la salida que Dios ofrece, pero lo cierto es que el mensaje es que Dios es poderoso. Lo que para el hombre parece imposible, ilógico, irrazonable, impensable, para Él, en dos palabras, lo resuelve, ¿no? Siempre recordamos también que ahora hay toda una movida de la fuerza de las palabras. Las palabras tienen tanta fuerza. Nuestras palabras tienen tanta fuerza y tanta influencia en el otro que existen los influencers, ¿no? Y así Dios ya lo había hecho desde el comienzo, desde la creación, Él con su palabra hizo todo. Exactamente, ¿no? Y entonces, pero también hay un borde espiritual, ¿no? En esto, ¿no? Pablo ahí en el Nuevo Testamento, en sus epístolas, dice que nosotros estamos muertos a causa del pecado, muertos espiritualmente, ¿no? Y estamos condenados a la inexistencia eterna, ¿no? Una vez que nuestra biología se consuma por el tiempo, por la enfermedad, porque le pasó un auto encima, por cualquier cosa, estamos condenados a dejar de existir, ¿no? Porque somos solamente seres carnales, como también lo menciona Pablo, ¿no? Ahora, Dios tiene poder para volvernos a dar vida espiritual, ¿no? De hecho, en una conversación con Nicodemo, Jesús le dijo, mira, se pueden hacer del agua, pero también del espíritu, ¿no? O sea, Dios tiene poder para que nosotros, seres sin ninguna noción espiritual, ¿no? Él puede darnos vida espiritual, ¿no? Y la vida espiritual es importante porque la vida espiritual está más relacionada con la eternidad que la vida carnal, ¿no? Un día podemos conversar sobre esto. Pero Dios tiene poder y el mensaje para nosotros es que Él es poderoso, no solo para juntar hueso con hueso y devolver la vida física, biológica, sino también tiene poder para algo que es inalcanzable para el ser humano, que es más inalcanzable todavía, que es la existencia espiritual. Él puede darnos vida espiritual. Bueno, y la historia de hoy es
Vamos a hablar sobre el capítulo 4 de Daniel. Habla desde la humillación hasta la restauración. Vamos a ver algunos detalles de lo que era esto. eh, por allá en el siglo XIX, XX antes de Cristo, eh, Nimrod funda Babilonia. Babel, la Babel. ciudad de Babel. Babel, que después fue Babilonia, ¿no? Eh, entonces fueron diferentes dinastías y diferentes reyes que fueron gobernando hasta que un poco como que desaparece del plano, allá por el siglo XI antes de Cristo, desaparece del plano Babilonia porque entran otros reinos a funcionar más. De hecho, en la época de la vieja Babilonia en expansión, hubo un rey que fue muy importante, Hammurabi, que hasta creó el código que hoy nosotros tenemos. Mucho del código civil y comercial está creado a partir del código Hammurabi, ¿no? Que inclusive algunas cosas figuran en la Biblia, diente por diente, ojo por y ojo. diente por diente. Eso era del código Hammurabi, ¿no? Y después de eso, a partir de eso, desaparece, como que entra en el olvido, pero después renace este nuevo reino. Eh, eh, el padre de Nabucodonosor se alía con los asirios y después pelea contra ellos porque los tenían sometidos. Él es muerto en el año 605 antes de Cristo, cuando comienza a reinar este rey tan increíble que era tan impresionante, que fue Nabucodonosor. El antiguo reino de Babilonia era un lugar importante, tendría unos 20 kilómetros cuadrados, pero el nuevo reino que hizo, que incluía ese pequeño espacio, tenía 490 kilómetros La cuadrados. ciudad. La ciudad de Babilonia. Doble muralla. Herodoto decía que tenía murallas de hasta 104 metros en la exterior, y la interior y la exterior era un poco más baja. Que tenían 20 metros de ancho las murallas. Habían usado piedras de todo tipo, de todo lugar. Eh, Tenía 53 lugares, templos de adoración. Tenían no más de 900 lugares de adoración menor. Tenía el río Éufrates, pasaba por el costado occidental de la zona. De hecho, de ese río, después terminan cayendo por ese mismo río, había hecho desviaciones internas. Y le comentaba antes a Gustavo que estábamos hablando, que dice que la historia revela que había hecho todo un sistema de riego, de acequias, para regar, porque era un lugar bastante árido, y había formado un río interno que, si uno ponía una barcaza ahí arriba y se ponía a navegar en diferentes direcciones, el barco nunca paraba, era eterna la circulación, el movimiento de agua, porque había logrado que el río Éufrates en el riego lograra que hiciera el movimiento perpetuo. Tenía las grandes maravillas del tiempo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia, porque él tenía una esposa que había vivido en otro lugar, que extrañaba, y bueno, entonces para que ella esté contenta le había hecho las murallas. Qué marido condescendiente, ¿no? Qué buen marido. Y también otra de las un poco menos conocidas, son las maravillas de las puertas que tenía Babilonia. Tenía varias puertas, pero las puertas orientales, que eran las de Istar, que eran puertas de más de 50 metros de altura, dobles, eran azules y oro, que no tiene nada que ver con ningún equipo de fútbol esto, ¿eh? Pero tenía figuras como leones, como águilas, felinos, que simbolizaban la plenitud de Babilonia. Era increíble la existencia. Bueno, pero él comenzó guerreando, peleando contra los esenios y los crimeos para ordenar lo que era Babilonia. Después de esa gran pelea que tuvo, comenzó también a pelear en la expansión. Él se expandió siempre hacia el occidente. Siempre fue el reino hacia el occidente. Todos los reinos que hemos conocido, que inclusive están relatados en el libro de Daniel, fueron expandidos hasta hacia el occidente. No fue menos Nabucodonosor. Y esto también era importante porque ese reino fue ganando terrenos y fue peleando contra
digamos, sus eternos enemigos, los asirios y los egipcios, ¿sí? Porque querían conquistarlo a él también. Y también contra las revueltas. La revuelta judía del año 686 a.C. fue la última en la cual termina destruyendo el templo y haciendo esta cosa. Pero la última batalla permanente fue con la ciudad de Tiro, con el rey de Tiro, que inclusive lo habla Ezequiel, capítulo 28, habla sobre el tema del rey de Tiro. Este rey era bastante implacable y tuvo una guerra de muchos años, hasta el 672 a.C. Y ahí comienza un tiempo de paz. Nabucodonosor gobierna durante 43 años sobre Babilonia. Y en esos años, ¿sí?, vivió una gran parte de guerra, pero una parte de paz. Ya habían pasado cerca de 32 años de gobernar y tiene un llamado. Habían pasado cosas, ¿no? Como decía un personaje, habían pasado muchas cosas. De entre las cosas que habían pasado, la conquista de Judá en el 605 a.C., la primera revuelta en la cual saca al rey de ese momento que había puesto en Judá, se lo lleva hasta a Babilonia, y la última revuelta en el 686. ¿Qué pasa después? Bueno, en ese periodo pasan, por ejemplo, el fuego en el cual mete a los amigos de Daniel, ¿sí?, que es el capítulo 3. Entre medio también la estatua, la visión de la estatua, El en mismo el capítulo capítulo 2 que 3. estuvimos viendo, El capítulo 2. capítulo 2 que estuviste leyendo recién. Y suceden cosas en esos periodos. Y sucede lo que te relata el libro de Daniel fue el cambio de visión de Nabucodonosor con las personas que vivían en el reino, es decir, con sus súbditos y con Dios mismo. Este es el clímax y el último relato que aparece de Nabucodonosor en el libro de Daniel, capítulo 4. Después de Daniel capítulo 4 no existe más Nabucodonosor y después es nombrado en distintos libros de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de otras maneras. Pero para comenzar esto, vamos a contar, si querés comenzar vos, a hablar sobre qué visión tiene qué visión tiene Nabucodonosor, ¿no? Porque el relato, antes que comience vos, el relato lo hace, uno mira el libro de el capítulo 4 y es una proclama, es un edicto real, y lo hace hacia todos los reinos De la de la tierra. tierra, de todo lo que era el mundo conocido que él manejaba, que él dominaba. Y lo hace a modo de proclama. De hecho, es como si fuera una transcripción, y el formato que tiene, ¿sí? El formato que tiene, yo, digamos, estuve investigando a algunos de los comentaristas sobre lo que hablan, sobre lo que se estilaba en esa época. Tiene un formato muy, muy especial en el que habla de ciertas cosas muy específicas. Por ejemplo, cuando uno hacía una proclama o un edicto real, en esa época lo hacía de esta manera. Informaba a quien lo decía, ¿sí?, mostraba la chapa, mostraba el alcance que tenía ese edicto, hacía como un título de lo que quería contar, hacía una descripción de los hechos y después la acción a tomar. Esos eran los 5 o 6 pasos que tenía una proclama, un edicto judicial, que hoy día se sigue manteniendo en el código legal, ¿sí?, de hoy día, en los diferentes códigos, penal, civil, comercial, lo que fuera, tiene ese mismo Estructura. estructura. Se mantiene esa misma estructura. Ahora, me gustaba comentarles, hay dos partes, que es la prótasis y la apódosis. Una que es lo que quiere comentar, que está sujeto a lo que va a comentar y la acción que va a tomar. Eso se llama prótasis, a la parte que es lo que quiere enfocar, y después esa prótesis está sujeta a la apódosis, que es lo que quiere informar. Bueno, es precioso el relato que cuenta Nabucodonosor en esta historia. A ver, si querés arrancamos y vemos cómo... Sí, yo antes quería hacer un poco más de historia más atrás, ¿no? Porque Babilonia es una palabra Ah, que tiene significado muy, muy importante en la Biblia, ¿no?
y Babilonia es el primer suceso que aparece, ¿no? El primer suceso de hombres organizados, ¿no? Que aparece en la historia bíblica y en Génesis, ¿no? La conocida historia de Sí, la Torre de Babel, ¿no? Eh, y si nosotros revisamos, no vamos a verlo ahora porque no es el tema, pero es bueno porque esto nos hace entender un poquito, ¿no? Lo que sucede ahí en el episodio del capítulo 4 de Daniel, ¿no? Eh, lo que sucede allá en Babel es una rebelión contra Dios, ¿no? El hombre se rebela contra Dios y dice, bueno, no importa que Dios envíe otro diluvio, nosotros vamos a ver cómo hacer para contrarrestar el poder de Dios. Nos vamos a rebelar contra Él. Vamos a unirnos cuando Dios había dicho desparrámense sobre la tierra, dispérsense y puéblenla. Ellos dijeron, no, nos vamos a unir, vamos a tener un solo nombre y además vamos a hacer nos una vamos a torre. hacer de un nombre. Sí, nos vamos a hacer de un nombre y vamos a subirnos, vamos a construir una torre que suba hasta el patio de Dios, ¿no? Y para encararlo, para que Él sepa que nosotros podemos llegar hasta donde está Él, ¿no? Y que no queremos, no nos sometemos a su voluntad, sino que hacemos lo que nosotros queremos, ¿no? Este es el inicio, digamos, la ideología Sí, inicial, así es. por decirlo de una forma, ¿no? La ideología inicial del nombre Babel, del símbolo Babilonia, ¿no? Y van a ver, y vamos a ver, si nosotros nos ponemos a revisar, que Babilonia vuelve a aparecer como símbolo en el último libro de la En el Biblia, ¿no? Apocalipsis. En Apocalipsis, ¿no? Salir de Babilonia. Especialmente, sí, en varios capítulos, pero la advertencia de los ángeles, ¿no? Que traen un mensaje del cielo, es contra Babilonia, ¿no? Dice, mire, esto no se, no se arrimen a Babilonia porque a Babilonia le va a ir muy mal, ¿no? Es el mensaje del capítulo 14, allí en Apocalipsis. ¿Por qué menciono todo esto? Porque el símbolo Babilonia es un símbolo de rebelión contra Dios, de no reconocimiento de Dios, ¿no? De conflicto contra Dios. De hecho, la palabra Babel, que en traducciones bíblicas aparece como confusión, Confusión. en el acadio o en el caldeo significa puerta de Dios. ¿Por qué la diferencia? Porque digamos, la confusión la hace Dios sobre las lenguas, pero la puerta de Dios era lo que ellos querían llegar. Por eso en las distintas traducciones Babel tiene dos significados, una del lado caldeo y otra del lado divino. Sí, y la palabra confusión, o sea, el concepto confusión, tiene que ver con otro asunto que forma parte del conflicto de rebelión, ¿no? Que es el de deformar la imagen de Dios, deformar el carácter de Dios, para poder añadir a la rebelión otras criaturas, ¿no? En este caso los seres humanos, ¿no? Exactamente. Por eso el símbolo Babilonia, el símbolo bíblico Babilonia, tiene que ver con ese conflicto y también hace alusión claramente a la metodología de la rebelión, Así ¿no? es. Es falsear la verdad para conseguir fuerza, ¿no? Exactamente. Fuerza de grupo. Bueno, una vez dicho esto, vamos al relato, ¿no? El capítulo 4 es bastante extenso, ¿no? Sí. No sé qué tiempo tenemos. Tenemos media hora todavía. No sé si leerlo todo, ¿no? Por ahí, más bien leer Vamos a algunos leer pasajes, segmento, vamos a leer segmento. leer algunos pasajes y vamos acompañando con... Ustedes pueden leer, la verdad que les recomendamos leer el capítulo 4 completo, el libro entero, El ¿no? libro Pero entero, sí, 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 sí. en unos minutos pueden leer el capítulo 4, ¿no? El capítulo 4 habla acerca de un sueño que tuvo Nabucodonosor cuando, por lo que cuenta Nabucodonosor mismo, ya había superado todas las dificultades, ¿no? que amenazaban a su reino, a su reinado,
y entonces ahora estaba en un momento de crecimiento, de crecimiento glorioso. Embellecía la ciudad. Él se dedicaba a embellecer la ciudad Ahora ahora. estaba dedicado a, claro, a acumular, a ampliar, a embellecer, a mejorar, ¿no? Ujú. Pero todo esto, dice, fíjense, eh, bueno, yo les voy a leer un poco adelantado, ¿no? Para mostrar bien cómo el espíritu que dominaba a Nabucodonosor al inicio del capítulo 4, ¿no? Dice el versículo 30, el versículo 30, está hablando Nabucodonosor, dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿No? Ustedes recuerdan que nosotros leímos hace un momento las palabras de Daniel en el capítulo 2 que decía que la gloria y la alabanza es solo para Dios, porque Él es el que tiene verdadero poder, ¿no? Él pone reyes y quita reyes, Él da sabiduría a los entendidos, ¿no? Y hace todas estas cosas. Ahora, esas palabras fueron dichas, repetidas de alguna forma por Daniel en presencia del rey cuando le contó lo que significaba el sueño de la estatua, ¿no? Pero parece que él no lo interiorizó mucho, ¿no? Y él siguió pensando que, como sus súbditos les decían, él era un dios, ¿no? Y por eso dice que él merecía, era poderoso para crear todo eso que estaba, esa belleza que estaba mirando, y además todo eso era para gloria de su majestad, ¿no? Una pregunta retórica era, pues Sí, se la preguntaba a sí mismo y se la contestaba a sí mismo, para que todos escucharan. exacto. Entonces, este es el espíritu que dominaba a Ujú. Nabucodonosor al inicio del capítulo 4, ¿no? Y entonces él dice que tuvo un sueño. ¿Cuál es el sueño? Bueno, soñó que había un árbol muy grande que crecía, que se hacía grande, que todas las aves del cielo venían a cobijarse y las bestias del campo a su sombra, y que todos se alimentaban, se cubrían y se protegían de él, ¿no? De ese árbol. Y que de repente, en medio del sueño, cuando todo parecía hermoso, ¿no? Todo era parecía una visión edénica, Sí, ¿no? Viene un vigilante, él lo llama un vigilante celestial, sí, un ángel. y entonces le dice, miren, corten el árbol, dispersen los frutos, Sí, que se oyen las aves y los animales. colóquenlo, córtenlo bien, bien abajo el tallo, pónganle para que esté Un anillo de bronce, un sí. anillo de bronce para que esté a la altura de la hierba y que pasen 7 tiempos sobre él, ¿no? Para que después sea restaurado. Bueno, en, ya hablamos en otra oportunidad sobre visiones donde aparecían árboles, ¿no? Los árboles, uno de los significados, de los símbolos, los árboles grandes, frondosos, significan reinos, poder, ¿no? Imperio. Claramente estaba hablando del rey. Si nosotros leemos más abajo, Daniel dice, bueno, ese árbol eres tú, ¿no? Que has alcanzado gran poder, que el mundo acude a ti para alimentarse, para protegerse, Ujú. ¿no? Este, pero le dice, las palabras de Daniel son, eh, ese árbol que viste, le cuenta el rey versículo 20, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llevaba hasta el cielo. Recuerdan Babel, ¿no? Una torre que llegaba hasta el Ujú. cielo, Tiene una simbología de ese estilo. claro. Y se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, ¿no? El árbol eres tú. Es lo que tú ves y los hombres ven en ti, Exactamente. ¿no? Algo majestuoso, imponente, poderoso, ¿no? Que es suficiente para alimentar, para proteger a todo lo que está alrededor. Pero
te va a pasar esto. Te van a cortar y vas a vivir entre las bestias del campo. Por 7 tiempos, 7 años. ¿No? Por 7 años. Y después vas a ser restaurado. Y entonces le dice Daniel, mira, versículo 27, ¿no? Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Bueno, dice el versículo 26, vamos a leer el versículo 26. En cuanto a la orden de dejar en tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna, ¿no? Y entonces Daniel, que ya era amigo del rey, por tanto tiempo que habían estado juntos y tantas cosas que habían pasado, le dice, oh rey, versículo 27, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez esto sea una prolongación de tu tranquilidad. Hay un tema ahí que evidentemente no solamente que lo había reconocido Nabucodonosor sobre que Dios era Dios y estaba al mando de todo, sino que ese versículo, el 28 es... 27. No, pero el 27, perdón, habla sobre que él tenía problemas con la gente. Era un rey déspota. Así como él dice, con una pregunta retórica, mira todo lo que yo hice, mira qué majestuoso que es. También trataba de esa manera a los oprimidos. Claro, era opresor, era injusto e inicuo. Por eso dice que tenía que ver sus pecados, ¿sí? De iniquidad, de injusticia y de opresión. Claro. Esa era la advertencia, ¿no? Exactamente. Era el consejo que Daniel le daba al rey. Pero está claro que ya eso estaba determinado porque su espíritu no cambió. Porque el versículo siguiente es el que yo leí hace un momento, ¿no? Dice, bueno, está bárbaro, pero todo esto lo creé yo con mi poder. Sí, fíjate que dice que el 29 dice que no fue inmediato. O sea, hubo un tiempo. Esto era lo que nosotros llamamos profecías condicionadas, ¿no? Si cambia la condición del advertido, entonces la profecía queda sin efecto, como pasó con Nínive, en el caso de Jonás. En este caso, pasaron 12 meses, dice que pasó un tiempo, 12 meses, un año entero, para que recapacitara. Y en vez de recapacitar, arranca lo que vos comentaste, ¿no? Ahí arranca con la pregunta retórica de, ¿no es esta la gran Babilonia que yo hice con mi poder? Y entonces el relato continúa diciendo que se cumplió tal cual, ¿no? Lo que Dios le había mostrado en el sueño. Y al cabo de siete años, Nabucodonosor reconoció a Dios, ¿no? Y humilló su ser delante de él. Exactamente. ¿No? Y entonces Dios lo restauró. Así como había quedado establecido en el sueño, ¿no? Entonces, la enseñanza de esto es la conclusión que el mismo rey Nabucodonosor hace al final del capítulo 4, ¿no? Dice, bueno, vamos a leer el versículo 36 y 37 y después podemos hacer otras consideraciones, ¿no? Pero es para cerrar el relato, ¿no? Del capítulo 4. En el mismo tiempo, o sea, después de siete años, o de 7 tiempos, como dice el escrito, me fue de vuelta, mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esa fue la lección que aprendió Nabucodonosor. Puede humillar a los que andan con soberbia, ¿no? Nos da la posibilidad de que algún día, cuando Cristo venga, conozcamos este Nabucodonosor transformado, ¿no? A mí no me queda, no me cabe duda, ¿no? Porque, por esta declaración. Porque si nosotros vemos la historia desde el capítulo 1, hace un rato comentábamos, ¿no?
los avances en la relación de este hombre, porque era rey, todo lo que, imperador, todo lo que sea, pero era un hombre, igual que cualquiera de nosotros, ¿no? La evolución, el avance, los avances que hubo entre este hombre con respecto a Dios son interesantes, ¿no? Son interesantes. Podemos mencionarlo, ahora no vamos a leer todo porque no nos queda tiempo, pero yo tengo algunas miraditas. podemos ir, Un ¿no? poco Porque versículos, en, sí. en el capítulo 2, que es la primera aparición de Nabucodonosor en relación, en conversación con Daniel, él encuentra que ninguno de sus adivinos ni de los que practicaban su culto, su religión, eran capaces de encontrar una respuesta al sueño que había tenido. Bueno, Daniel, leímos ya en la introducción, Daniel le contó cómo era, ¿no? Al final, el rey reconoce que además de sus dioses y de él, ¿no? Existe otro Dios. Fíjate lo que dice el versículo 47 del capítulo 2 que estaba diciendo vos, dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, es más importante que todos esos dioses, y el Señor de los reyes, y el que revela los misterios que pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, fíjate a quién engrandeció, no engrandeció a Dios, engrandeció a Daniel, y le dio honores y otras cosas, y dones, pero no estaba relacionado con él. ¿Por qué el tema de la relación con el Dios de Daniel no era así? Porque cuando un ejército derrotaba a otro, en realidad lo que pasaba para ellos, para las personas que estaban peleando, era que su Dios vencía al Dios de Era otro. más fuerte que el otro. Era más Sí. fuerte que el otro. Con lo cual, no solamente el pueblo era súbdito de ese rey, sino también su Dios era súbdito Por eso llevó las cosas de la casa de Dios a la casa de su Dios. de su Dios, a Marduk. Sí. Exacto. Entonces, el primer encuentro de Nabucodonosor con Dios fue de este tipo, ¿no? Se dio cuenta que había otro Dios, ¿no? Y que en algo era más poderoso que sus dioses, porque sus dioses no habían podido decir, si bien sus dioses lo habían vencido, ese Dios vencido por sus dioses tenía algo que sus dioses no tenían. Sí. Podían ver el futuro y podían conocer los sueños y los pensamientos de las personas. Cosa que ¿No? su Dios no podía. Cosa que sus dioses, ninguno de sus dioses pudo, ni él mismo, porque no entendió nada, ni se acordaba del sueño. Entonces, el siguiente capítulo, el capítulo 3, es el episodio de la estatua de oro, ¿no? Dice, bueno, el Dios de Daniel me dijo que mi reino era uno de otros, de una serie que viene después. O sea que mi reino se va a terminar. No, no se va a terminar mi reino. Entonces dijo, bueno, no va a ser solo la cabeza de oro, va a ser todo el cuerpo de oro. Simbolizando a Babilonia. Entonces, el Dios de Daniel está bueno porque puede decir el futuro, pero yo tengo dominio sobre el futuro, ¿no? Yo voy a dominar el futuro, ¿no? Porque yo soy poderoso también. Y entonces viene la historia de los amigos de Daniel, ¿no? Él hizo capítulo 3, hizo una estatua y convocó a todos los gobernantes y líderes de su pueblo y dijo, bueno, ese que está ahí soy yo. Cuando ustedes escuchen la música, se van a arrodillar y van a alabar y van a adorar a esa estatua que me representa a mí. Yo soy ¿no? Dios. Yo soy Dios. ¿No? Y entonces, obviamente, los tres hebreos dijeron, no, a nosotros nuestra religión nos prohíbe inclinarnos delante de imágenes. Al único que nosotros adoramos y nos inclinamos es a nuestro Dios. Bueno, y el rey se enteró y se enojó. Dijo, no, ¿cómo? ¿Quiénes son ustedes para negarse todos los demás se inclinan ante mí? Usted también tiene. Y si no, lo voy a tirar al horno de fuego. Y si ustedes leen el relato, hay un momento que dice, ¿y qué Dios será aquel que los libre de mi mano? ¿No? Bueno, Dios los libró de su mano porque lo echaron Finalmente el rey se enfureció tanto que mandó a calentar 7 veces el horno y los tiraron a Sadrach, a Mesach y a Abednego dentro del horno. Y no les pasó nada, ¿no? Y entonces el rey miraba de afuera y decía, pero están caminando. No había 3
No echamos Sí, tres, ahora sino hay otro cuatro. más. ¿Quién es ese que tiene apariencia de Aspecto dioses? de dioses, sí. ¿No? Y dijo, a ver, Sadrach, Mesach, vengan. Y salieron, ¿no? Y entonces dijo, bueno, realmente el Dios de ustedes tiene poder. Te lo leo. Dice, y entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. No era el de él, era el de ellos. Pero esta vez no bendijo a Daniel, no bendijo a Sadrach, Mesach y Abednego, bendijo al Dios. Y dijo que envió un ángel, ¿sí? Y libró a sus siervos y confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Bueno, entonces, Interesante. claro, entonces ahora Nabucodonosor ya no solo reconoce que hay otro Dios, además de lo suyo, Lo bendijo ahora. claro, sino que además sabe que es un Dios poderoso, que es más poderoso que él, porque Los él, libró. claro, los libró de su mano. Y aparte los contuvo ahí adentro, los acompañó. Hubo un hecho empático de ese Dios que estuvo con los tres ahí adentro, porque veía a alguien más ahí adentro. Pero seguía siendo el Dios de otro, el Dios de otro. Ahora, en el capítulo 4 se cierra, digamos, la historia de la relación de Nabucodonosor con Dios, porque ahora Nabucodonosor reconoce a Dios como Dios de todo, incluso de él, Sí. ¿no? Incluso de él, y se humilla delante de Dios y lo acepta como su Dios. Fíjate que utiliza a Daniel como un vehículo para conocer el detalle del sueño, pero ya no se dirige ni a Daniel, ni a Sadrach, ni a Mesach, ni a Abednego, sino que toda la relación que aparece en los últimos 3-4 versículos es hacia Dios. Es hacia Dios. De hecho dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, dice el versículo 35. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y el versículo 37, que es maravilloso, dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia, que habías leído vos antes. Exacto. ¿No? Sí, y el versículo 34 Sí, es es el arranque. Sí, pero él reconoce, además de bendecir, alabar y glorificar al Dios que vive, dice cuyo dominio es sempiterno. O sea, ¿No? esa no existía ya la estatua de toda de oro. Él reconoció que el que va a trascender todo eso era Es el mismo Dios, ¿no? Dios. Es Dios. Este, esta historia, este suceso de Nabucodonosor, de alguna forma tipifica la historia del ser humano, ¿no? Sí. De cada ser humano en su relación con Dios. Es muy probable que todos los seres humanos pasemos por una o todas o varias de estas etapas antes de encontrarnos personalmente con Dios. Porque lo que tuvo Nabucodonosor en esta historia, en esta etapa de su vida, fue un encuentro personal con Dios. Exactamente. No porque Dios le habló a él directamente. Porque al principio, bueno, era un sueño acerca de reinos, ¿no? Pero ahora le habló a él. Ahora el árbol Sí. era él. Sí, Daniel tiene dos profecías en realidad. Una es la de los reinos de los tiempos y otra es esta, que es separada del resto, ¿sí? Que es, ya podemos integrarla dentro de parte del compendio de la profecía grande que hay, pero esta es específica, como decís vos, para Nabucodonosor. El capítulo 4 es un testimonio personal Es un testimonio personal. de Nabucodonosor, de la persona, no del rey, de la persona Nabucodonosor respecto al Dios del cielo, al Dios que está sobre todas las cosas, ¿no? Y algo importante de esto es Dios muestra su poder de muchas formas, ¿no?
Pero el poder más importante de esta historia, ¿no?, es el poder de la transformación del corazón. Dios tiene poder para transformar un corazón, ¿no? El rey de Babilonia, de ese símbolo de rebelión contra Dios, de adversidad contra la voluntad de Dios, de enemistad con Dios, puede ser transformado por el poder de Dios que obra en la persona, ¿no? Esto es todo, nosotros podemos verlo como una historia de Dios venciendo, dominando, subyugando, ¿no? Pero es un símbolo del poder de Dios sobre la enemistad que hay natural entre el hombre y Dios, ¿no? Dice Pablo, ahí en Romanos, ¿no? Alguien dirá, ¿y qué tiene que ver Pablo con Nabucodonosor? La verdad que no tiene mucho que ver Pablo con Nabucodonosor, pero acerca de lo que habla sí tiene que ver, ¿no? Romanos capítulo 5, miren lo que dice Romanos capítulo 5:1, dice que justificados por la fe tenemos paz con Dios, ¿no? Somos enemigos naturales, esto lo dice un poquito más adelante, en el capítulo 8, en el versículo 7, dice que los designios de la carne, ¿no?, de la naturaleza humana es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley ni tampoco pueden. Romanos capítulo 8, versículo 7, ¿no? Pero entonces dice que el poder de Dios es tal que es capaz de reconciliar a nosotros que somos enemigos naturales de Dios, reconciliarnos con Él. Dice que justificados pues por la fe, es un tema apasionante la justificación, pero es la obra de Dios en el corazón humano. Dice, justificados por la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que también es otro tema inagotable. Pero, entonces lo que yo quería era llevar esta historia, esta experiencia del rey Nabucodonosor, porque alguien puede decir, bueno, pues eso pasó hace mucho y nosotros no tenemos nada que ver con Nabucodonosor, ¿no? Pero la historia de Nabucodonosor es la historia de cada ser humano en su relación con Dios. Jesús, relatado por Lucas, capítulo 12, versículos 16 creo que hasta el 21, relata la historia del rico insensato, que es una remasterización de la historia de Nabucodonosor hecha en parábola, porque dice que había un hombre que había juntado en su vida muchas riquezas, y un día dice, bueno, ya está, ahora me voy a dedicar a disfrutar todo lo que tengo, a vivir todo lo que tengo. Y de golpe Dios lo llama, le manda un mensaje diciéndole, insensato, hoy vienen a buscar tu vida, tu alma. Entonces, ¿qué vas a poder disfrutar si ya no la vas a tener? Este relato de Nabucodonosor nos muestra eso. Él ya tranquilo dijo, bueno, ya está, yo ya estoy grande, dice, ya me quiero retirar, voy a hermosear todo esto, voy a estar en paz. Y Dios le avisa un año antes lo que le iba a pasar si no reconocía. Por eso el consejo que vos comentabas de Daniel, que pudo haber cambiado esa historia, pero él decidió que no era así. Bueno, no le vino mal a Nabucodonosor, no le vino mal a la gente que estaba alrededor de él, para saber de que ni Nabucodonosor está libre de la mano de Dios. Pero Dios tiene un interés, un amor tan grande por sus criaturas, aún pecadoras, que Él puede llegar a extremos para hacernos entender cuál es nuestro riesgo y para corregirnos, para disciplinarlos. Pero disciplinarnos no es el sentido de castigarnos, disciplinarnos es el sentido de disipularnos, de mostrarnos por dónde hay que ir, ¿no? Que es lo que hizo con Nabucodonosor. Se lo venía diciendo hace rato, pero Nabucodonosor no entendía muy bien, ¿no? Hasta le dijo, bueno, mira, te lo voy a mostrar de una forma que yo no quería llegar a esto, pero yo necesito rescatarte, ¿no? Yo necesito que vos entendás que yo soy tu Dios, ¿no? Y entonces Nabucodonosor tuvo que pasar por esta experiencia para comprender quién era él y quién era el Dios que estaba intentando desde los principios de su imperio
a relacionar, quería relacionar, porque el sueño del capítulo 2 no se lo envió a Daniel, No. se lo envió al rey. Dios le envió un sueño a Nabucodonosor. No se lo envió a un profeta, no se lo envió a un sumo sacerdote, no se lo envió a un hombre de Dios, no, se lo envió a un rey pagano, ¿no? Quería tener una relación, Dios, de amistad con este hombre, como la quiere tener con cualquiera de nosotros, ¿no? Así es. Y entonces a través de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra vida, si ustedes se detienen a pensar, a revisar su historia, van a ver, van a identificar, van a encontrar momentos en los que Dios intervino con todo el interés de llamar la atención de ustedes para que ustedes dirijan, para que dirijamos nuestra mirada a Dios, ¿no? Y Él va a seguir haciendo esto hacia el final de nuestra vida. Por supuesto, nosotros decidimos y elegimos, ¿no? Él hace como un padre amante, hace todo lo que está a su alcance para llamar nuestra atención y para hacernos entender cómo es Él y qué quiere para nosotros, Así es. ¿no? Pero nosotros decidimos. Nabucodonosor hizo una buena elección. Finalmente se dio cuenta y eligió correctamente, ¿no? Y podemos decir eso de muchos personajes de la historia bíblica, Sí. del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero tal vez la lección para nosotros hoy, esta noche, importante es esa, ¿no? Dios nos busca a lo largo de nuestra vida, de diferentes formas. A veces tiene que llegar a extremos para sacudirnos y hacernos darnos cuenta de la situación y que nosotros lo reconozcamos a Él y hagamos la elección correcta. Pero todo es porque nos ama y porque quiere restaurarnos. Así es. Bueno, hay punto de contacto también con una historia relatada en Ezequiel capítulo 31, que habla sobre un árbol también caído y que, bueno, ahí habría que investigarlo un poquito más a fondo, cuántos puntos de contacto y por qué está relatado de esa manera esa visión. Pero es maravillosa la historia, ustedes la pueden hasta pormenorizar, poder ver por qué llegó a decir eso Nabucodonosor, ¿no? En su momento hasta que fue restaurado, por qué estaba orgulloso. Nosotros podemos estar orgullosos de muchas cosas menos, pero él podría haberlo hecho y sin embargo reconoció porque no le quedaba otra ya, no le quedó, lo arrinconó Dios hasta que lo pudo tener. Bueno, vamos a cerrar ya estamos en horario. Si te parece bien, bueno, lo cerramos con una oración, ¿les parece bien? Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te agradecemos por estas lecciones de vida que tú has puesto en tu escritura para que nosotros podamos tomar nota acerca de lo que tú ya has hecho con otros en testimonio, Señor. Te pedimos que tú bendigas nuestras vidas para que podamos seguir estando en tus manos, que podamos entregarnos cada día, que podamos ser incondicionales, Señor, a lo que tú nos guías y que esperemos tranquilamente, decididamente, la venida de tu reino. Te pido que bendiga, Señor, tanto a la familia de Gustavo como a la mía, como también a aquellas personas que están escuchando, que van a escuchar este mensaje. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que tengan buenas noches. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado.